Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, pues traemos a Dogma gracias a un nuevo patrocinador que se llama Ragnarok, que mola un montón su nombre. Así que, bueno, la canción es Forbidden Zone, es un vídeo oficial. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones y vamos allá. I have a life in the convent. That is what God wants, and that's what I wanna be. There is a mother superior. She's my mentor, and she's who I wanna be. Sacred figures all around, but there's only one that attracts me. Just before I go to rest, that's the only one I wanna see. I don't know what I like about that lovely figure. Strange dreams to me, light touch to me. I feel the heat in my forbidden zone. When I wake up, it lies in me. My trembliness in my forbidden zone. 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 Only image he is in is Saint Michael slaying Satan. Lo voy a parar porque, bueno, aparte de que ya tocaba hacer una pausita, es de las voces más claras y mejor colocadas que he escuchado en el metal desde hace un tiempecillo, ¿eh? Creo que esta banda ha tenido diferentes movimientos de componentes. De hecho, creo que, de hecho, tú buscas los miembros del grupo y aparecen como que no hay cantante actualmente. Yo no sé si es que Lilith, que creo que es la vocalista que aparece aquí, se ha tomado ahí un tiempo o un hiatus o no sé cómo llamarlo, pero sé que han tenido muchos movimientos de componentes actualmente y creo que aquí lo que aparecen son Lilith, vocalista, Lamia, guitarra solista, Nixe, bajista y Abrahel como batería. Es una locura este tema, ¿eh? Está muy bien producido, muy bien Sí, sí, sí. arreglado. am, y la voz, El ¿verdad? maqui- el maquillaje de Lilith mola lo que no está escrito. Sí, 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 sí. Pero que sobre todo la voz es una Sí, auténtica sí, es una pasada, ¿eh? locura, locura. Pues tú fíjate que yo creía recordar que era más duro la otra vez que reaccionamos. Sí, 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 sí. Vamos, ya no, con nuestra supermemoria de pez, pues no, ahora Bueno, mismo no me acuerdo, pero yo además que creo que nos la trajo Rafa o... no me acuerdo ahora mismo, pero yo la recordaba más dura, pero ujú.
la verdad que canta muy bien. Canta fenomenal. Y mira, la voz está ligeramente procesada, un poquitín, pero lógicamente, a ver, procesada, entendedme. Lo que tiene es cosas lógicas, un poquito de compresión, un poquito de tratamiento para que quede también el sonido como se escucha aquí, que se escucha cada Se instrumento escucha increíble, sí, a la sí. perfección. Si es que cuando es hora de crear capas sonoras que estén todas presentes, que se distingan, que te dé una buena sensación. La batería me gusta esos golpes secos, duros, transiciones rápidas, las guitarras, una distorsión con cuerpo. em, Visualmente el vídeo está muy bien. La niña me ha hecho gracia la mirada que ponía como diciendo, ¿qué estoy viendo? Yo también si yo viera a Dogma delante mía sin saber el contexto, diría, ¿esto qué narices es? ¿Te pone por un casual de cuándo es el vídeo? Bueno, el vídeo en cuestión es del canal oficial de Dogma, lo emiten el 25 de agosto del 23. Vale. Es que me recuerda, sobre todo la novicia, me Ujú. recuerda mucho a la peli de la monja de James Wan y de... Además que el maquillaje es muy... Lo que pasa es que, claro, aquí le ha puesto una cruz invertida aquí en el... Claro, que continúa claro. el ojo y tal. Pero creo recordar que en la peli sale algo, creo que sale en el espejo, Mm. se le pone así también. Bueno, Tiempo que no la veo ya, pero... Y como la, fue ca- en 2018 digo, pues lo mismo le está haciendo un homenaje a la película. Y... Ay, pues ahí ya no te sé decir. La canción lo que habla es de, bueno, describe una confesión íntima de una joven que vive en un convento y desde fuera lleva una vida religiosa, disciplinada y pura, pero experimenta pues conflictos de identidad, un despertar sexual, visiones místicas y un deseo reprimido. Así que tú imagínate lo que puede seguir aquí, en fin. Claro, ella quiere seguir el ejemplo de la madre superiora, pero bueno, ahí hay cositas que la llaman a hacer otro tipo de cosas, ¿no? Y claro, entonces estamos hablando ya de que hay temas sexuales místicos y psicológicos con un enfoque artístico y metalero, pero bueno, ahí queda la cosa. Así que muy bien, muy bien. Mm, en general, me gusta todo lo que estoy viendo, así que vamos a ver cómo se desencadena. It's St. Michael slaying Satan. I have feelings when I see that these eyes are staring at me. Nobody should really know. Humidity surrounds me. Strange dreams of me, light touch of me. I feel the heat in my forbidden zone. When I wake up, rain lies in me. My trembling in my forbidden zone.
estoy flipando con la cantante. Yo no sé lo que hará de aquí al futuro, pero como me enteré, yo la sigo, ¿eh? Es decir, qué locurón de cantante. Sí, Qué control. Además, desde las primeras notas en las que no estaba ni subiendo agudos, y solamente ya por cómo proyectaba, cómo salía esa voz, la claridad, la dicción, la personalidad, el carisma que tenía esa voz, digo, sí, ostras, sí. esta es de las cantantes que tú dices, puede hacer lo que le dé la gana. Em, qué locurón de voz. Em, Es alucinante. y además tenía muchas cosas de temas noventero. Sí. Parecía una El vídeo, cantante de las de antes. Dime. el vídeo mola un puñado. Bueno, sí, Aparte de la sí. música, ves aquí a este que debe ser un incubo que le han mandado aquí a la muchacha para que peque. Además que se me estaba ocurriendo la frase que dice en Little Nicky el hermano cuando se posee al sacerdote. No la voy a decir porque si no la van a, nos la van a censurar, así que mejor no la digo. Pero vamos, Vale, de buscarlo acuerdo. que en Ah, español, ¿eh? ahí está la referencia. Castellano. Bueno, estaba aquí buscando un poquito de información de cómo estaba, cómo había quedado la cosa, ¿no? Y estoy flipando en colores porque dice la ex vocalista de Dogma, quien se presentaba como, estoy fatal con la voz, Lilith, ha revelado su identidad real y se ha distanciado de la banda junto a las otras integrantes tras acusar al manager de manipulación y maltrato. Actualmente sus actividades musicales no estaban vinculadas a la banda, pero las integrantes originales se mantienen activas en la escena, como en la reciente confirmación de un concierto en Colombia 2025. Dice que la cantante y otras dos integrantes han emitido un comunicado conjunto acusando al manager de la banda de traición, manipulación, maltrato y engaño, indicando que él controlaba la banda y trataba a los miembros de la misma como piezas desechables. Así que, telita, han acabado como el Mm. Rosario de la Aurora. Es que al final no sé la edad que tendrán, pero vamos, como sean un poco jóvenes, pues ya sabemos Pues, los productores musicales cómo se aprovechan. No todos, pero vamos, que hay cada personaje por ahí que es para darle de comer aparte. Bueno, como en todas las facetas de en este mundo, que hay de todo, pero vamos, ujú. que telita cómo han salido entonces. Sí, 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 sí. Bueno, de hecho, el nombre real de Lilith es Grace Jane Pasturini. Y bueno, las guitarristas que han hecho también el comunicado, Amber Maldonado, alias Lamia, y Patrick Grief, alias Rusalka. Y bueno, es, es increíble. Vaya Dicen, de la macho. dicen cosas como que estoy flipando, tío. El contrato fue una de las cosas más insultantes que he visto en mis 15 años de carrera. Así que, bueno, pues aquí, esto da para documental, ¿eh? Por lo que estoy viendo. Sí, 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 sí. Bueno, si es que al final en la música, en el cine también se montó una ahí con el productor este que se pasaba con todas las actrices ahí. No me acuerdo ahora cómo se llama. Me sale el Stein, pero no, ese no. Ujú. Ese es de otro ámbito. Y nada, bueno, el comunicado aquí público están, bueno, hablando de que, bueno, que tenían, el manager este tenía propiedad de la voz e imagen incluso después de que se marcharan, que lo que les pagaba por concierto era $100, sin derecho ni, sin derechos ni royalties ni nada. Toma, $100. Pues eso porque
Porque no la han querido liar, pero vamos. Es mi hija la que eso, y le da $100 y lo mismo te cae cualquier cosa en la cabeza. Ujú. Por $100, Así que nada, vaya decir, tela, macho. sí, 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 sí. Nada, que decía que era insultante y que era un trabajo de esclavos. Así que imaginaos Sí, cómo andará. claro. Bueno, en lo musical, el vídeo es alucinante. Me encanta cómo está lo que es la producción. El tratamiento del sonido es flipante. El solo con muchísima clase, eso me ha resultado muy el estilo de finales de los 90 o 2000. Sí, Em, no me ha parecido así con un toque tan moderno como actualmente, pero es que precisamente ahí estaba el encanto que tenía ese rollo de más clásico y eso me ha encantado, pero con un sonido espectacular. La cantante Lilith es una locura, pero es una auténtica locura. Em, yo soy cualquier manager así del panorama del rock y estaría ya buscando proyectos donde poder colocarla o bandas donde que estén ahora colocarla, sí, sin, sí. sin cantante, por favor, que esto puede ser una auténtica locura. Bueno, pues muchísimas gracias, Jack Narrock, por haber comenzado tan bien con este tema. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisaros de las reacciones. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que vais a aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo, nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo, en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la veis, os lo agradecemos. Y amigos, ya sabéis, muchísimas gracias por todo el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.